Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Leonardo Soto. Él es doctor en gerencia, economista y empresario. Es una combinación potente y estará el día de hoy con nosotros dándonos sus tips y sus recomendaciones para lograr esa estabilidad económica y de cómo podemos nosotros organizarnos a nivel personal. Así que, señores, quédense con nosotros que esto va a estar bien candela. Adelante. Saludos, Leonardo. Buenos Hola días. Jesús, buen día. ¿Cómo estás? Un placer estar acá en tu espacio. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, gracias también por estar aquí el día de hoy con nosotros en esta sesión de Café más Trading. De verdad, agradecido allí con su acompañamiento. Y bueno, primero que todo también buenos días a nuestra querida comunidad que nos están sintonizando en este momento desde Brasil. También por allá tenemos el compañero PG Box. Un saludo a Francis Pérez, muy buenos días. A Fabiana Camila, que está allí atenta también en todas las transmisiones. A Jairo Pérez, un fiel usuario que siempre está allí sintonizándonos. Y recuerden dejarnos allí en los comentarios desde dónde nos visitas. Y bueno, en esta sesión de hoy va a estar bien candela. Bien, nuestro compañero Leonardo Soto. Hoy estaremos hablando acerca de esto, el tema relacionado con el trading y esta economía, cómo nos afecta tanto de orden mundial como de organización personal. Y bueno, le quería preguntar, ¿qué opina acerca de estas alternativas que han estado surgiendo incluso en base a la pandemia? Muchas personas se dedicaron de repente a estudiar qué eran los mercados financieros, cómo se hacía trading, qué era todo esto de las criptomonedas. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Jesús, yo creo que para entender lo que hoy está ocurriendo, por ejemplo, con Forex, con criptomonedas, tenemos que entender qué significa trading, ¿no? El trading como término siempre ha estado relacionado con el concepto de comerciar, con ese Sí, intercambio necesario y oportuno en un momento determinado de comprar y vender algo que alguien necesita. Y se traslada al hecho, digamos, ya un poco más, digamos, más marcario, más personal, por decirlo de alguna manera, al hecho de trabajar con intangible. El caso de algunas divisas, por supuesto, algunas criptomonedas, y sí se convierte en una alternativa para las personas que ven en un mercado que está en franco crecimiento la posibilidad de explotar, y cuando digo explotar me refiero a considerar todas las posibilidades, a evaluar los riesgos, a revisar los escenarios, en el caso de comprar y vender divisas, en el caso de comprar y vender criptoactivos, un poco entendiendo lo que significa ese concepto especulativo en el proceso de esa variación de precio en un momento determinado por circunstancias que son externas, pero que se pueden hasta cierto punto medir y entender cuál es su comportamiento. El trading como concepto de comercio y la nueva filosofía que está surgiendo se ha convertido en una ola que le ha permitido a muchas personas poder vivir de eso. Y sí, es rentable para aquel que lo desarrolla como una profesión. Sí, tiene posibilidad de ser escalable dependiendo, por supuesto, de qué tanto tiempo le dedico. Sí, tiene una alta probabilidad de que genere esa famosa libertad financiera que muchos profesan como casi una religión. Sin embargo, los riesgos igual son altos, porque estamos hablando de mercados volátiles, estamos hablando de un riesgo que siempre está por encima del 50%, y estamos hablando de que aunque me permite una apertura en tiempo y en dedicación diferente a lo que nosotros conocemos como una economía tradicional, si psicológicamente y emocionalmente no estoy preparado para las olas que se presentan en este mundo, puede ser bastante complejo. sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, muchas personas también ven esto del trading como nos venden ese sueño de buscar la libertad financiera. Bien, de repente encontramos muchísima información por internet, por diversos sitios donde nos venden el tema del Ferrari, de las casas, de viajes, placeres y todo eso. Y francamente, o sea, como usted lo decía,
sí se puede lograr, pero es un tema también de dedicación, ¿bien? Entonces, y esas personas llegan y se van de lleno de una vez a meterse en este tema de los mercados financieros cuando ni siquiera dedican tiempo a documentarse con todo eso. Entonces, otra pregunta sería, ¿realmente este tema del trading, aún conociendo los riesgos, sería una solución a esta crisis económica de las personas? ¿O qué le tendríamos que decir a esta gente que, están en un proceso de crisis financiera, bien, de que están buscando es eh, salirse? Un ejemplo, quiero renunciar a mi trabajo y dedicarme de una vez al trading. Y lo han hecho. Es lo que me preocupa. Lo han hecho y en la comunidad de Neuronal Trader, no, lamentablemente hemos visto muchos casos de ese tipo. Dicen, no, bueno, lo que me pagaron de liquidación, lo agarré todo eso para el trading. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo, Jesús, que estamos en un momento en el que por alguna razón se ha hecho cultura el camino fácil, ¿no? O sea, cultura del camino fácil me refiero a pensar que podemos llegar con facilidad en poco tiempo, sin invertir tiempo, ni esfuerzo, ni conocimiento, ni dedicación. Podemos llegar hacia ese escenario deseado que muchos tal vez aspiran, que es la abundancia de riqueza material. Porque ciertamente la riqueza material o la acumulación de N cantidad de riqueza material nos permite libertad de hacer, libertad de circular, libertad de consumir, y ciertamente es como que ese estadio ideal que muchos quieren alcanzar. Sin embargo, hay como un conflicto en el hecho de una gran cantidad de fórmulas mágicas o recetas mágicas que se venden, inclusive como a través de libros, a través de documentales, a través de, no sé, de podcast. Es decir, hay una avalancha de información en un mundo que está en crisis, y que está en crisis no por la pandemia, sino antes de la pandemia ya estaba en crisis. Y hoy aún más porque hay un conflicto bélico en Europa que está afectando a todo, absolutamente todo el planeta. Entonces, hay cerca de 8 mil millones de personas en el mundo. Aproximadamente un 45, tal vez un 50% se encuentran en pobreza promedio, es decir, que lo que ganan mensualmente no les alcanza para vengar sus necesidades básicas o inclusive poder tener aspiración a una mejor calidad de vida u ocio, viaje, comida en un restaurante, donde la riqueza del mundo, o sea, los millonarios del mundo, está concentrada apenas en un 17% de la población. Si es un 20%, creo que pudiese ser mucho. Entonces, se ha vendido ese ideal de que solo con millones de dólares en una cuenta puede ser libre. Es posible que sí, todo va a depender de cuál es tu aspiración personal, cuál es tu aspiración familiar, pero es donde viene el tema de la avalancha de información. Como a veces yo no sé qué es lo que quiero, porque no nos detenemos a hacernos esas preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser un misionero que vaya por el mundo a hacer actividades humanitarias? No lo sé. ¿Quiero dedicarme a ser deportista? No lo sé. Es decir, las personas están abocadas a buscar ese camino fácil y piensan, porque se ha mal vendido, que el trading es ese camino fácil que te lleva a alcanzar esa libertad financiera utópica, en muchos casos utópica, y te lo venden como que ese camino, colócalo todo allí, arriesgalo todo allí, coloca tu vida inclusive allí, apuesta tu vida allí, que por ahí ese es el camino. No me preparo, no me formo. Mira, la cantidad de piramidales que lamentablemente afectaron el trading porque además lo utilizaron como una herramienta para poderse vender ha sido impresionante. Cientos de miles de personas que se han incluido o que intentaron incluirse en el mundo del trading a través de piramidales y salieron afectadas porque ni entendían de ese mundo, ni entendían lo que querían y lo arriesgaron prácticamente todo. Entonces, ¿es un camino? Sí. ¿Hay que darlo todo? No. Obviamente, toda actividad de inversión tiene una cuota de riesgo. Y el trading en particular, por ser un mercado especulativo, es decir, que siempre tiene que ver con referencia a información y siempre tiene que ver con esos picos altos y esos picos bajos en el precio, obviamente el riesgo es mucho más alto. Si yo no lo entiendo, si yo no estoy dedicado a estudiarlo, si no estoy dispuesto a asumir el riesgo, sencillamente el trading no es para mí, y esa famosa libertad financiera que tal vez yo me plasmé en mi mente es simplemente eso, un espejismo o una realidad utópica. Sí, exacto. No, y muy bien eso, o sea, exacto. Muchas personas lamentablemente le dieron esa fama al trading, ¿no? Me encuentro muchísima también información de que, bueno, porcentajes exorbitantes, 500% de 100 a 1000 y se juega con el sueño de las personas en ese caso. Y bueno, también me surge esa pregunta, bien, de repente en ámbitos financieros, hablamos de porcentajes. ¿Qué porcentaje
sería el ideal para considerar que un negocio de repente puede ser seguro, o sea, un porcentaje de ingreso? Porque hay personas que al momento de operar sí logran esa rentabilidad, sí logran esa consistencia, que es lo que se quiere en el trading, pero le surge la pregunta de repente de cuál sería el porcentaje ideal como trader yo debería estar alcanzando. O sea, y yo tomo de referencia de repente grandes empresas que uno ve de repente en Estados Unidos que hablan incluso de hasta un 10% anual, 30%, pero en este tema se ha vendido de que tenemos que, en vez de ser anual o grandes porcentajes, tiene que ser mensual. Entonces mi pregunta puntual sería ese, ¿no? De repente para este tipo de negocios, ¿sería ideal hablar de un porcentaje ideal mensual o todo se debe a otros factores que debemos considerar nosotros? En el trading no podemos, desde mi perspectiva, por supuesto, hablar de un porcentaje de ingreso mensual. Es decir, tú te puedes establecer una meta personal, que tú digas, bueno, yo quiero que hoy mi margen de utilidad por operar en los mercados sea de el 10%, sea del 20%, sea del 30%. Sin embargo, la característica que tiene el trading es que precisamente porque es volátil y en ocasiones es, digamos, no determinado en cuanto a su comportamiento en general, aunque existan tendencias, aunque existan señales, aunque existan N cantidad de indicadores, esa variante siempre tiene un pico que yo lo llamo un pico ciego, ese pico en el que de pronto o sube muy por encima de mi expectativa o baja muy por debajo de mi expectativa. Entonces, yo puedo establecer la meta y yo al establecer la meta, yo comienzo a arriesgar más del capital de inversión para tratar de multiplicarlo más rápido en función de ese porcentaje personal que yo me establecí. Pero eso va a dedicar más horas de trabajo, eso va a dedicar más riesgo en cuanto a la posibilidad del retorno de inversión, eso va a implicar una necesidad de mejor control de las emociones ante una posible pérdida, sí, ese choque de frustración es bastante, bastante fuerte. Entonces, el decir que yo con el trading mensualmente puedo hacer N cantidad de porcentaje va a depender de muchos factores personales y si el mercado responde de forma oportuna a lo que yo aspiro, hay posibilidad de. Muchos dirían, bueno, no se parece, no es tan diferente de una empresa tradicional. Solo que con una empresa tradicional hay otras características porque yo, más allá del hecho de que un mercado deje de comprarme un producto, un bien o servicio que yo comercialice, yo puedo diversificar mi mercado de consumo. Es decir, si un mercado en un sector geográfico deja de comprarme porque su poder adquisitivo se vio en merma, yo lo que hago es que destino mayor esfuerzo comercial a un mercado diferente, ¿ok? Y estimulo el consumo, pero yo tengo como que cierta matriz de control sobre ese mercado porque existe el marketing, existe la estrategia comercial, existen las operaciones logísticas. Entonces, por eso es que la empresa tradicional sí establece porcentajes que pueden ser alcanzados con el aparato logístico que maneja la organización. Con el trading eso es menos controlable y es mucho más volátil. Excelente, excelente. Y bueno, considerando ya el tema de las empresas tradicionales, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, y también en cuanto para nuestros compañeros que operan con Forex, bastantes personas de repente en la comunidad, más que todo de inglés de Neuronal Trader, comentaban que en su mayoría todos tocaron stop loss cuando estaban operando con el índice, con el mercado de euro dólar. Bien, y como dato curioso, o sea, yo también tenía una operación en euro dólar y también llegaron a su stop loss porque era algo impensable, ¿no? Hablar de que el euro ya iba a llegar a una paridad con el dólar. O sea, por mi parte eso no iba a pasar y las tendencias no, era muy difícil, ya que estaba investigando y más en 20 años que no pasaba eso. Y por más situaciones que se presentaron, no estaba llegando a ese nivel de paridad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que todo este tema afectó realmente el euro contra el dólar? Si ya se presume que tiene esa fuerza, ese impulso por parte y ese respaldo, ¿no? Incluso de la Unión Europea para evitar que ocurra este escenario que nos afectó a nosotros en el mundo del trading. Los analistas de Forex
y eso es algo que siempre nosotros debatimos en este tipo de conferencias, ¿no? O de chat o de mesas de debate. O sea, antes el dólar, por ejemplo, estaba respaldado con oro. Y eso era lo que le daba su valía financiera a nivel de apreciación de valor en términos generales. Y obviamente la Unión Europea como unión de países, prácticamente todos del primer mundo, con reservas internacionales cuantiosas, con capacidad de distribución, con una alta calidad de vida, era como que un respaldo intrínseco que se le daba al euro en comparación con el dólar. Es decir, es una comunidad de naciones, todas ellas independientes, pero que confluyen en un mismo cauce de interés que es precisamente la estabilidad y el crecimiento económico. Ahora, cuando nos vamos al análisis crítico, y aquí es donde viene un tema cruel de precisamente el análisis de los mercados de capitales, que inclusive el mismo Trump le dijo en una, si no me equivoco, en una reunión de las Naciones Unidas, se los comentó a los alemanes y les dijo, miren, ustedes dependen demasiado del gas ruso. Y cuando él hace ese llamado de atención, que los alemanes de hecho lo tomaron como algo jocoso viniendo de un personaje que creo que muchos representantes de países no consideraron como alguien serio, en el caso de Trump en particular, era presidente, pero como que no lo tomaban muy en serio, Sí. No vieron algo que curiosamente ese señor sí vio, porque él había analizado el comportamiento de Putin en función de su necesidad o la necesidad del gobierno ruso en particular de marcar, digamos, de marcar un precedente en cuanto a que seguimos aquí, tenemos fuerza y además ustedes dependen de nosotros. Ya en ese momento el euro estaba siendo altamente, digamos, atacado precisamente porque se dejó en evidencia una gran debilidad de Europa que no solamente es alemana, también afecta a otros países y que estaba presente en Europa y que en ese momento quedó en evidencia. Creo que pocos lo vieron y al momento de que se dan las primeras pautas del impasse diplomático entre Rusia y Ucrania, comienza a afectarse la economía europea precisamente por lo que va a pasar, ya estando de por medio la crisis europea económica y política con el Brexit, que todo eso había afectado la posibilidad de la estabilidad de la comunidad. En ese momento, aunque obviamente no podía determinar que en este punto iba a llegar a una paridad 1-1 o inclusive bajar el euro con relación al dólar, sí venía una crisis de devaluación del euro, sí venía una crisis de inestabilidad económica en Europa, que hoy lo vimos como un hecho, aunque la economía de Estados Unidos está técnicamente en recesión, aunque su deuda general, tanto interna como externa, puede superar los 2 billones de dólares, aunque la posibilidad de su crecimiento económico hoy está sesgada precisamente por los altos incrementos del precio de la gasolina y otros combustibles fósiles. Entonces, sí era posible, sí se veía en el horizonte ese pronóstico. Sale Trump de la presidencia de Estados Unidos y asume un presidente que lamentablemente es débil en todas sus características, política, personal. Lamentablemente Biden no tiene la fuerza ni política ni de liderazgo para afrontar la crisis y ocurre esta crisis en Medio Oriente, con los talibanes, si no me equivoco, ocurre esta crisis en Europa y lleva al euro a valer menos que el dólar y tiene ahorita en este momento tiene el dólar también en un tema de qué va a pasar con la economía, además de que China también está en recesión y la gran pregunta que se hace el mundo en medio de toda esta locura, ¿cuáles son los activos que representan, digamos, una reserva de valor efectiva o la posibilidad de la compra-venta, en este caso de la actividad del trading, que a mí me permite una ganancia o un retorno? Yo sé que ustedes juegan y cuando digo jugar me refiero a que siempre están pendientes de los movimientos de esa pequeña pelota de ping-pong que va de un lado a otro, y ahí es donde aprovechan la oportunidad. Sin embargo, yo creo que sí se previó, Jesús, esta bajada del euro. Yo creo que sí había una tendencia importante, solo que creo que por nuestra expectativa psicológica, que es donde interviene la economía del comportamiento, por nuestra expectativa psicológica dijimos, es imposible que el euro llegue Sí. a paridad, es imposible que el euro baje, que esté por debajo del dólar. Y ocurrió porque es que en nuestro sistema de creencias partimos de certezas y partimos de comportamientos que han sido lineales y no hay nada 100% confirmado en esta nueva economía rebelde. Sí, 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 sí. De hecho, diría que a todos nos pasó ese mismo, ¿no? Fue una expectativa psicológica más de lo que nos estaban indicando los gráficos, de que venía en esa caída, que venía en esa caída y nos pasó, nos pasó. No, no, no va a pasar, eso es imposible, no creemos, no creemos. Y cuando llegó, recuerdo que estaba reunido con un equipo y todos nos quedamos, fue.
Wow. Bueno, pero aquí es donde viene la importancia de la gestión de dinero, y ya vamos a tocar ese tema de organización personal y todo lo que tenga que ver con esa protección ante estas situaciones. Bien, que por lo menos en el caso de nosotros que hacemos esta actividad del trading, tenemos que tener muy en cuenta y tener nuestro stop loss, que lo que significa es ante si el precio llega a una determinada zona, de cierre operaciones automáticamente. Y bueno, inclusive con todo esto, varios compañeros me decían, bueno, Jesús, de repente, no sé, necesitamos también esa asesoría, queremos saber opiniones si de repente debemos quedarnos con el trading o podemos nosotros invertir en otros patrimonios, ¿no? En otros negocios tradicionales. Porque de repente, si bien el trading tiene su porcentaje de rendimiento, bien, algunos están todavía en la duda si, oye, de repente lo invierto en una tienda, no sé, me creo una boutique, una tienda de repuestos, o simplemente me quedo con el trading convencional, ¿no? O sea, ¿qué le diríamos a estas personas que me preguntan, ¿no? Puntualmente incluso, si valdrá la pena, aún ejerciendo esta actividad del trading, invertir en negocios tradicionales. Eso, mira, hace tiempo yo generé como que un debate en mis redes sociales con relación precisamente al tema del trading, pero no fue con el trading en particular, sino era con los piramidales que utilizaban y que siguen utilizando el trading como una forma de captar personas para esos negocios ilícitos. Y entre tantos comentarios que allí surgieron, porque siempre hay muchas personas que dan su opinión abiertamente y así debe ser, hubo una chica que comentó algo que a mí me marcó, ¿no? Que como economista, obviamente, yo tengo mi base de formación, además como empresario también la tengo, asesoro empresarios, una parte profesional de mi vida pues la dedico a eso. Y esta chica me comenta en Instagram, yo creo, algo así como, yo creo que es hora de que ustedes los economistas entiendan que la empresa ya no es la forma de generar riqueza, ahora es el trading, ¿sí? Y es en específico hizo mención al Forex. Y dice, todos tenemos que migrar hacia allá, porque allá es donde está la riqueza. Entonces, yo hice un alto, ¿no? Yo dije, ok, si todos hacemos trading, si todos nos dedicamos, por ejemplo, a Forex, si todos nos dedicamos a criptomonedas, ¿quién va a producir alimentos? ¿Quién va a construir las casas en las que vivimos? ¿Quién va a proveernos de vehículos para trasladarnos? ¿Quién va a construir los equipos que utilizamos? Por ejemplo, bueno, en tu caso son más sofisticados que los míos. ¿Quién va a construir los equipos tecnológicos que utilizamos para este tipo de transmisiones? Entonces, también tenemos que ser muy claros del aporte que tiene cada eslabón dentro de la economía y por qué se da la posibilidad de que exista un mercado de capitales como el caso de Forex, el trading en Forex, porque las monedas circulan en función de la apreciación, de la fuerza o debilidad que tiene una economía y cómo tú aprecias o deprecias el valor de una economía en particular en función de la cantidad de activos que tenga disponible a través de reservas internacionales. ¿Y cómo se logran las reservas internacionales de un país? A través de su principal actividad económica o sus principales actividades económicas que reportan exportación y eso les da margen de ahorro nacional e inversión para mejorar la infraestructura local y la calidad de vida. Es decir, todos los países se miden en función de su infraestructura, de su capacidad de ahorro, de su generación de bienes y servicios, en su posibilidad de exportación, en su posibilidad de relacionamiento comercial. ¿Y qué es lo que hace que esto ocurra? La empresa tradicional, la empresa que produce bienes y servicios, el agroproductor que cultiva cebolla, que cultiva papa, que la saca, que la selecciona, que la coloca en un camión que ya representa un sistema logístico que va a trasladarla a una planta, a una empaquetadora, a una procesadora. Entonces, de allí nace la fuerza económica que le da base a la apreciación o depreciación de los mercados. Entonces, sí hay un segmento de la población que se dedica al trading porque esa es su vida profesional y allí tienen su corazón, perfecto. Pero si tú consideras que puedes diversificar tu actividad económica, invertir en negocios físicos tradicionales porque existen, van a existir y deben seguir existiendo porque es lo que alimenta todo lo económico, todo lo monetario, todo lo intangible de lo cual viven muchos traders. Entonces, ahora,
¿Qué es lo que yo no recomiendo cuando hablamos de diversificación de cartera de inversión? Que tú quieras ser trader, que además que demanda mucho tiempo y conocimiento y dedicación, tú también quieras montar una boutique, por ejemplo, o un market en Venezuela que demanda demasiada atención, demasiada energía, demasiado esfuerzo. Entonces, si tú comienzas a colocar en una balanza ambas cosas, una te va a demandar más tiempo que la otra, comienzas a desagregarte y vas a perder dinero en una y vas a decir, oye, me debí haber quedado con esto, me debí haber quedado con esto otro. Ahí es cuando yo tengo que comenzar a ser inteligente en decir cuánto tiempo quiero disponer a esto, con quién me puedo aliar para que si voy a diversificar mi cartera de inversión, si voy no, si debo diversificar mi cartera de inversión, en dónde voy a colocar ese porcentaje de inversión y cuál va a ser el retorno. ¿Cuánto tiempo de mi día laboral debo dedicar a que eso funcione? O es el socio o es el modelo de negocio tipo franquicia el que está moviéndose con un mínimo de vigilancia. Todas esas preguntas me las tengo que hacer porque es que nos dedicamos a veces tanto a estar frente al computador, a mirar gráficos, a tratar de predecir a través de lo que está ocurriendo en las noticias o los titulares que leemos, que no entendemos que los seres humanos somos volubles, que la economía sigue siendo altamente cambiante y que en ese mundo real está lo que alimenta este mundo online, que obviamente me da un ingreso, pero que necesito entender ambas caras. Sí, sí, sí. Bueno, yo también estaba en esa, así como lo tenían esa duda los compañeros también incluso, ¿no? Me identifico que de repente en que si montar una tienda, buscar diversificar, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, hablan de diversificar estas inversiones en el área de trading, puede ser de repente, ok, estoy operando con Forex, ahora invierto con criptomonedas, ¿no? Y voy buscando así alternativas. Sin embargo, siempre uno busca ese concepto de que más bien el dinero trabaje por uno, ¿no? O sea, buscar así como usted decía, no sé, inversiones que no ocupen la menor cantidad de tiempo, pero bueno, de manera estructurada, organizada. Es que Y eso al final del camino, cuando el trader tenga, aspiro que sea la realidad de la mayoría de ustedes, cuando tengan 100 millones de dólares debajo del colchón, ¿qué van a hacer con esos 100 millones de dólares debajo del colchón? Y que ya tengan una edad avanzada, que estar frente a una pantalla los agote, que ya quieran dedicar el menor tiempo posible, que quieran hacer tour por Europa y por Asia. Miren, la valía de esos 100 millones debajo del colchón puede ser hoy 100, mañana 0, si la economía obviamente cambia y eso afecta a todo, inclusive a criptomonedas, a cualquier moneda, ya lo vimos recientemente. Ahora, si yo me dedico a hacer diversificación y tengo activos tangibles o algunos intangibles, por supuesto, que pueden ser altamente comercializables, como es el caso de marcas y patentes. Si yo tengo esa diversificación, si tengo bienes inmuebles, si soy propietario de tierras, si soy propietario de marcas que pueden ser altamente comercializables, si tengo esa posibilidad en el corto plazo de diversificar, mi retiro joven es mucho más corto. Es decir, ya yo pudiese retirarme no a los 60, sino a los 50. Tal vez no a los 50, sino a los 45. Y mientras más joven me retire, más puedo aprovechar ese tiempo adicional que me queda de vida. Actualmente la esperanza de vida promedio es de 85 años, dependiendo del país, por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la razón de la inversión. La razón de la inversión es lograr esa calidad de vida, esa libertad financiera que es posible sin convertirlo en un concepto utópico o surrealista, pero es necesario diversificar, es necesario tener activos, es necesario invertir en empresas tradicionales, aunque yo no sea operador de esa empresa, es necesario relacionarme con personas que están en un mundo diferente al mío. Porque si yo solo me reúno con traders, si solo me reúno con traders, de lo único que vamos a hablar es de trading. Si yo sí, solo me sí, reúno sí. con empresarios tradicionales, de lo único que vamos a hablar es de un galpón, de un camión, de una logística, y eso no me interesa, pues yo necesito entender tu mundo, yo necesito Sí, entender sí. el mundo de los commodities, necesito entender todos los mundos económicos para entender dónde voy a colocar el dinero y que se multiplique de la mejor forma posible. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho me identifico con eso, ¿no? Que por lo menos en el caso mío siempre fue de desarrollo de software, convivo mucho con programadores y con traders y bueno, allí se queda todo como encerrado, ¿no? De repente qué actualización hay por allí pendiente, qué nueva tecnología se va a aplicar, qué nuevo modelo de repente o patrón de desarrollo vamos a implementar en el desarrollo de software. Pero bueno, lo hablo de manera muy personal, ¿no? Siento que también me hace falta esa convivir de repente puede ser con empresarios, ¿no? De otro modelo económico, así del tradicional y escuchar esas otras alternativas que hay allí. Por eso también le hacía la pregunta.
De verdad, bueno, aquí surgen diversos temas ya se nos está acabando allí el tiempo. Leonardo, ¿dónde lo podemos encontrar? Que de verdad, bueno, aquí estamos, vamos a leer brevemente los comentarios. Tenemos a nuestro compañero Elvis Ramírez allí atentos. Tenemos a Joao Rodríguez desde Brasil. Jairo nos dice que está muy interesante. Tenemos al compañero Rogelio Pérez desde Monterrey, México, que nos está sintonizando. Y bueno, de verdad, aquí Elvis nos dice que está muy bueno el tema, pero ya llegamos a nuestro límite. Ya ese café, sí, es más, por aquí lo tengo, ya hasta se me enfrió porque estaba prestando atención y atentos allí a los tics, que nosotros de verdad tenemos que estar enfocados en estar en esta onda, ¿no? De la economía, que es nuestro principal auge, nuestra principal fuente de ingreso, pero no del trading, sino también buscarle esa alternativa económica con los negocios tradicionales, que yo de verdad lo comparto, me gustaría. Y bueno, ¿dónde lo sigo, Leonardo? ¿Dónde nuestra gente lo puede seguir? ¿Dónde puede ponerse en contacto con usted para continuar este tema, solicitud de asesoría? Bueno, Jesús, un placer de verdad haber conversado contigo, y a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Leonardo J. Soto G. G de gato. O sea, ese es mi nombre, Leonardo Javier Soto Gudiño. Leonardo J. Soto G. Por allí pueden ubicarme, o a través de mi página web www.econleonardosoto.com. El econ es la abreviación de economista. econleonardosoto.com. A través de esos medios, con mucho gusto, puedo conversar con ustedes. Me escriben un directo, podemos conversar, programar una reunión. Estamos para servirles. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar en nuestra sesión de hoy de Café más Trader. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Será, bueno, hasta la próxima ocasión, que de seguro surgirán muchísimos temas que posteriormente lo podemos complementar. Y bueno, señores, también muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes en nuestra sesión de Café más Trader. Un saludo, se les quiere, Neurotraders. Será hasta